Hace un mes. Me llamo Emma, mi mejor amiga de la infancia. De esas amistades que nacen oliendo a cuadernos viejos, a calor de verano pegado en la piel, a dos niñas sentadas en el suelo de una habitación jurándose que jamás se iban a soltar. Vivía a 2 calles de mi casa. Fuimos juntas a la escuela. Nuestras familias se conocían. Hasta secundaria éramos inseparables. Luego su familia se mudó a otra zona de la ciudad y bueno, la vida hace lo suyo, te va deshilachando los días, te cambia horarios, trabajos, rutinas. Nos enfriamos un poco, sí, pero nunca del todo. Seguíamos en redes, nos veíamos al menos una vez al año, y yo la seguía guardando en ese cajón mental donde van las personas que aunque no estén siempre, tú crees que siguen siendo tuyas. Porque yo también te tenía ahí. Sí, ahí, en favorito de pago. La llamada seguía. Me soltó la noticia con esa voz nerviosa de quien quiere que grites primero. Se iba a casar. Y yo, de verdad, me alegré. La última vez que nos vimos, un año antes, me había hablado de su novio, pero casarse no parecía estar sobre la mesa. Así que pensé que me llamaba para compartir felicidad, para invitarme, para decirme que por fin había llegado su gran día. Pensé que me estaba abriendo la puerta de ese recuerdo que luego cuentas toda la vida. Pero no. Lo que quería era otra cosa. Quería que le ayudara con los preparativos, porque estaba agobiada, saturada hasta el cuello. Y yo, como una imbécil con buena fe, lo vi como una oportunidad para reconectar, para pegar con saliva lo que los años habían ido aflojando. Estaba superada. Necesitaba apoyo. Apoyo, ¿sí? No una patrocinadora con pulso. Los primeros días. Al principio fue hasta bonito. Mirábamos vestidos, colores, flores, diseños. Me pedía opinión antes de decidir nada, y eso me hacía sentir importante, casi íntima, como si yo no fuera una amiga reciclada por conveniencia, sino alguien de verdad imprescindible. Recuerdo los percheros llenos de telas blancas, el roce seco del satén, el tintineo de las perchas chocando entre sí, las luces demasiado limpias de las boutiques, todo tan brillante que casi te obligaba a creer en la ilusión. Yo estaba metidísima. Me organicé como si aquello fuera mi única misión, como si verla caminar hacia el altar también cerrara algo dentro de mí. Tú querías estar en todo. Claro, yo quería estar en la boda, no debajo de la factura. Luego empezó el goteo. La primera vez que me pidió dinero fue mientras compraba sus zapatos de novia. Eligió unos elegantes, finos, de esos que parecen diseñados para pisarte la dignidad con estilo. Llegamos a la caja, la dependienta ya tenía la caja abierta, el papel crujía, y Emma de repente suelta un ¡ay no!, tan ensayado que ahora me dan ganas de vomitar al recordarlo. Que se había quedado sin efectivo, que si yo podía cubrirlo, yo ni lo pensé. Pagué, porque asumí que me devolvería el dinero luego, como haría cualquier persona decente. No fue con mala intención. No, ¿qué va? El sablazote salió por accidente. Pasaron 2 o 3 días y no me pagó. Pensé que quizás se le había olvidado. Luego vino la prueba del vestido y en medio del caos de alfileres, costuras y modistas girando a su alrededor, me pidió que adelantara otro pago. Me explicó que me devolvería todo cuando le llegara un cheque. Tenía, según ella, un pago retenido de un cliente extranjero. El banco lo estaba demorando. En cuanto lo liberaran, saldaría todas sus deudas. Así me lo contó. Con calma, con seguridad, con esa cara limpia que pone la gente cuando te miente sin sudar. Te dije que estaba llevando la cuenta. Robarme con Excel sigue siendo robar. Unos días después. Un día me llamó hecha un manojo de nervios. La escuchaba casi hiperventilar al otro lado, como si el aire le rebotara en la garganta. Me dijo que su organizador de bodas amenazaba con cancelar si no recibía un depósito de $1000 de inmediato. Otra vez el famoso cheque no había llegado. Otra vez la urgencia. Otra vez yo. Dudé un segundo, solo uno, porque la conocía de toda la vida, porque nuestras madres se conocían, porque cuando has compartido pijamadas, secretos de adolescencia, corazones rotos y años de historia, te cuesta muchísimo aceptar que la persona al otro lado quizá ya no te mira como amiga, sino como recurso. Cualquiera en mi lugar habría pedido ayuda.
A cualquiera se le pide ayuda. A mí me montaste una suscripción. Igual pagué, y después siguió pasando. Aquí un gasto de maquillaje, allí un accesorio para el pelo. Más tarde transporte para ir a ver proveedores. Luego cenas de degustación que acababa pagando yo. Luego horas enteras diseñando invitaciones, comparando tipografías, ajustando detalles que ella no lograba decidir. La acompañaba a todas partes. Dejaba lo que estaba haciendo para moverme por ella. Hasta me quedé despierta una noche ayudándola a hacer recuerdos de boda a mano porque quería un toque personal. Yo con los ojos ardiendo, la espalda rota, las manos ocupadas pegando y doblando tonterías. Y encima convenciéndome de que así funcionaba la amistad de verdad. Es que eras la única en quien confiaba. ¡Qué bonito! Para invitarme no confiabas tanto, ¿eh? En medio del cansancio. Hubo momentos en que me pregunté si no tenía a alguien más. Otra amiga, una prima, cualquiera. Hasta se lo pregunté. Y me respondió con esa frase de azúcar podrida que ahora me suena a estafa premium. Que era difícil encontrar amistades genuinas. Que las amigas de la infancia tocan el corazón. Que nadie puede reemplazarlas. Y yo me la tragué entera. Porque sí, estábamos agotadas. Pero yo seguía pensando en todo lo que habíamos vivido. En nosotras de adolescentes soñando con nuestros grandes días, imaginando que estaríamos una al lado de la otra cuando llegaran. Y no hay día más grande, se supone, que una boda. Eso sentía en ese momento. Y yo sentía que eras mi amiga. Mira qué circo. Cuando pregunté por la dama de honor, me dijo que sería su hermana. Me dolió un poco, no voy a mentir. Pero lo acepté. Su hermana es bastante menor, y entendí que ese lugar estuviera reservado. No armé show, no le reclamé nada. Me dije que daba igual el título, que yo ya estaba a su lado en lo importante. Qué ingenua fui, qué ridículamente ingenua. Nunca te prometí ese puesto. Ni ese puesto ni una silla, ni vergüenza por lo visto. ¡Hoy! Fuimos de compras para buscar un vestido que yo usaría en una cena familiar ese fin de semana. Todo parecía normal. El aire olía a tela nueva y perfume caro. Desde el probador llegaba el ruido de la cortina al correrse y el golpecito seco de las perchas. Yo esperaba afuera, mirando unos vestidos, cuando la escuché hablar con el organizador. Su voz salió clara entre las telas. Le estaba dando instrucciones para poner un escáner en las puertas. Dijo que solo podrían entrar los invitados con un código QR. Y remató con algo que me dejó helada. Que si había intrusos, no iba a pagar platos extra. Era solo para controlar el acceso. Sí, hecha, controlar que no se te colara tu propio remordimiento. Me quedé quieta. Código QR, la frase me cayó encima como agua helada, porque yo no había recibido ninguna invitación, ningún mensaje formal, mucho menos un QR. Y hasta ese segundo ni siquiera se me había pasado por la cabeza que tal vez no me hubiera invitado. O sea, estaba con ella todo el tiempo, pagando, ayudando, corriendo, cosiendo, diseñando, resolviendo. ¿Por qué iba a necesitar invitación oficial? Yo daba por hecho que estaba dentro, que mi lugar estaba asegurado por simple sentido común. Tú asumiste cosas. Perdón por asumir que la cajera también podía sentarse. En cuanto salió del probador. Lo mencioné de forma casual, ligera, casi riéndome. Le dije algo como, oye, todavía no me has enviado la invitación, ni estoy oficialmente invitada. Pensé que se reiría, que diría, qué tonta, claro que vienes. Pensé que iba a ser una tontería, pero no. Su cara se quedó quieta un segundo. Esa pausa mínima. Ese microsegundo asqueroso donde ves cómo alguien busca una salida porque sabe que lo acaban de pillar. Luego forzó una sonrisa incómoda. Me miró directo y dijo, ah, sí, sobre eso. La boda será solo con familia. No estoy invitando hasta amigos. Es una boda súper íntima. Solo familia de sangre. Qué práctico, mi dinero sí tenía apellido. Me reí al principio, por puro reflejo, porque el cerebro a veces tarda en entender la bofetada. Me quedé esperando el remate, la broma, la corrección, pero no llegó, se quedó ahí, seria.
Y yo sentí como se me vaciaba el pecho. Había pasado semanas corriendo por ella. Había soltado miles de dólares. Había movido mi vida para sostener la suya. Y ni siquiera estaba en la lista de invitados. Ni siquiera valía una invitación. No lo hagas más grande de lo que es. Más grande lo hiciste tú cobrando en cuotas. La miré y le pregunté, ya sin disfrazarlo, si yo sí era suficientemente buena para pagar su boda, pero no para asistir. Balbuceó algo sobre presupuesto, sobre mantenerlo pequeño, sobre que no podía invitar a todo el mundo, pero ya estaba harta de su cara, harta de mis propias excusas, harta de haberme contado a mí misma un cuento donde la lealtad servía para algo. Me di media vuelta para irme antes de decir algo peor. Y entonces me agarró las manos y soltó, con toda la desfachatez del planeta, que por qué estaba reaccionando así, que era su boda y ella decidía quién asistía. Es mi boda. Yo pongo las reglas. Y yo pongo un límite, ya era hora, maja. Me solté y me fui. Y ahora estoy aquí, pasada la medianoche, sin poder dormir, repasando cada momento como una idiota frente a un tablero lleno de pruebas que no quiso ver a tiempo. Todas las horas, todo el dinero, todos los favores, todas las veces que ignoré mi incomodidad porque me aferré a una amistad vieja, como si siguiera viva solo porque yo todavía la lloraba. Tengo un trabajo a tiempo completo, tengo mi propia vida. Y dejé todo de lado para estar a su lado. Me siento traicionada, humillada y usada. Una parte de mí piensa que, bueno, es su boda y es su decisión a quien invita. Pero la otra parte, la que no puede quitarse este asco de encima, sigue preguntándose lo mismo una y otra vez. Después de todo lo que hice, después de todo lo que pagué, después de cómo me dejó fuera con esa frialdad de hielo. ¿Yo de verdad debería dejarlo pasar y esperar a que me devuelva mi dinero? ¿O ya va siendo hora de hacer algo? Actualización 1. 2 días después. Ya estoy mejor, no porque lo haya superado, ni porque me haya tragado la humillación, sino porque por fin dejé de mezclar dos cosas que no eran lo mismo. Si Emma no me quería en su boda, vale, es su boda. Que meta a quien quiera, que cierre la puerta con código QR, con cerrojo o con un maldito foso si le da la gana. Esa parte ya no me importa. Lo que sí me importaba, y mucho, era otra cosa, que me usó. Me vació el bolsillo, me exprimió el tiempo, me ordeñó la paciencia y encima pretendía que yo siguiera ahí, quietecita, como si nada. Y no. Una cosa es aceptar que no pintas nada en la fiesta. Otra, dejar que te tomen por cajera oficial y encima te llamen dramática cuando cobras. Uy, ya vas a empezar otra vez. No, maja, empezar tú. Yo solo cierro la cuenta. Durante un rato pensé en vengarme. No voy a fingir pureza barata. Se me pasaron cosas por la cabeza. Cosas feas. Cosas impulsivas. Pero me obligué a enfriar el enojo. Esperé. Porque si iba a mover ficha, no quería hacerlo desde la herida, sino desde los números. Desde lo comprobable. Desde el punto exacto donde deja de ser un drama entre amigas y se convierte en una deuda con patas. El incidente fue el martes. Yo me mordí la lengua 2 días enteros. Bajé revoluciones. Dejé que la rabia se secara. Y cuando por fin decidí qué hacer, fui simple. Nada de circo. Nada de escándalo gratuito. Solo quería mi dinero. Todo. Y de vuelta. Te encanta hacerte la víctima. Y a ti hacerte la novia sufrida con mi saldo. Jueves por la mañana. El jueves me desperté y vi un mensaje suyo. Ni disculpa, ni vergüenza, ni una pizca de conciencia. Solo. Por favor, mándame 500. Es una emergencia. Así, con toda la jeta del planeta. Después de dejarme fuera, después de deberme una fortuna, después de semanas chupándome tiempo, energía y dinero. 500 más. Leí eso recién despierta con la cara aún marcada por la almohada y me salió una risa seca, de esas que no tienen humor, solo desprecio. Dejé el móvil boca abajo y dormí 1 hora más. Porque si algo tenía clarísimo en ese momento era esto. Su emergencia ya no era mi problema. Era urgente de verdad. Sí, claro. Tu urgencia siempre ataques. Cuando me desperté otra vez,
vi varias llamadas perdidas. Seguramente pensó que con insistencia me iba a doblar, que era cuestión de apretarme un poco más. Las ignoré. Luego volvió a llamar, y ahí decidí contestar. No porque me diera pena, no porque quisiera ayudar, sino porque ya tocaba mirarle el truco a la cara. Le respondí con una voz tan normal que hasta yo me sorprendí. Fría, correcta, limpia. Y le dije que me alegraba que llamara, porque justo estaba a punto de recordarle que me devolviera el dinero que le había prestado. Te iba a explicar lo del cheque. No, me ibas a vender humo otra vez. Empezó con el cuento de siempre, el cheque retrasado, el cliente extranjero, el banco, la presión, el casi, el luego, el ya casi sale, la misma sopa rancia recalentada por enésima vez. Pero esta vez no la dejé montar el numerito entero. La corté en seco y le dije la cifra exacta. 15.500. Así, entera, sin redondear, sin suavizarla, para que oyera el tamaño real del agujero que me había abierto. Le recordé que tenía mis datos bancarios y le dije que podía hacerlo rápido. Estás inflando esa cifra. No, guapa, inflar es lo tuyo, yo sí sé sumar. Hubo un silencio. Cortito, pero muy revelador. Ese silencio de quien ya no puede fingir despiste porque le acabas de poner el total en la frente. Y entonces me soltó la jugada más rastrera de toda la llamada. Me preguntó si yo estaba haciendo eso para vengarme por no haber sido invitada a la boda. Ahí lo vi clarísimo. No quería hablar de la deuda. Quería convertir su abuso en mi berrinche. Quería mover el foco, ensuciar el terreno, pintarme como una resentida para no quedar como la sanguijuela que era. Es que se nota. Esto te arde por despecho. Y a ti te arde porque esta vez hay recibos. Me quedé callada un segundo. Sí, estaba ofendida. Claro que lo estaba, pero no por lo que ella quería vender. No estaba cobrando por despecho. Estaba cobrando porque me debía dinero. Punto. Ella siguió hablando que si estaba bajo muchísima presión, que si la boda era un caos, que si todo era dificilísimo con el retraso del cheque. Pura víctima de utilería. La escuché un momento y le dije lo único que importaba. Lo sentía, pero ese no era mi problema. La ayudé cuando lo necesitó. Ahora quería que me pagara. No tengo tiempo para esto. Me caso en una semana. Pues genial, devuélveme el dinero antes de cortarte la tarta. Mándame 500 ahora y luego arreglamos lo tuyo. Tuyo. Mi dinero no es un pendiente decorativo. Y ahí terminó de caerse la careta. Porque no solo no estaba pagando, no solo estaba esquivando, seguía pidiéndome más, más. Como si todavía creyera que podía ordeñarme una última vez. Como si lo mío fuera una reserva infinita para sus incendios. Le dije que no. Pero no un no suave, no un no negociable, un no seco, definitivo, que no iba a darle ni un centavo más, y que pretendía recuperar absolutamente todo lo que me debía. Relájate. ¿Por qué estás siendo tan dramática? No, guapa, dramática tú, yo cobro. Ella entonces bajó todavía más, se puso condescendiente, de esa forma asquerosa que usa la gente cuando cree que tu bolsillo le pertenece más a ella que a ti. Dijo que me lo devolvería eventualmente. Eventualmente. Esa palabra cobarde que no sirve para nada. No marca fecha. No promete nada. Solo compra tiempo para seguir escurriendo el bulto. Ahí ya se me terminó de congelar la paciencia. Le dije que quería mi dinero de vuelta. Todo. Y lo quería ya. No seas bebé. Son solo unos cuantos miles. O sea, como no me muero de hambre, tú sí puedes chuparme la sangre. Tú ganas bastante bien. 10 o 15 mil ni lo sientes. Qué cómoda tu moral. Si la víctima puede pagarlo, ya no cuenta como robo. Cuando dijo eso, de verdad, se acabó toda duda. Todo. Porque ya no era una amiga en apuros diciendo tonterías por estrés. Era una tipa admitiendo con toda la frescura que eligió clavarme a mí porque calculó que podía permitírmelo. Lo sabía, sabía que yo estaba bien económicamente. Lo midió, lo pesó y decidió que total, si a mí no me vaciaba la cuenta, entonces no importaba. Ese fue su razonamiento podrido.
Ahí entendí que no me pidió ayuda porque confiara en mí. Me eligió porque le salía rentable. Estás torciendo todo. Solo pensé que tú podías ayudar más. Exacto, porque me viste cara de banco, no de amiga. Le dije eso, que se había aprovechado de mí precisamente porque sabía que yo estaba bien. Intentó defenderse, empezó a hablar más alto, a atropellarse sola, a justificar lo injustificable. Pero ya no necesitaba escuchar más. Ya lo tenía claro. Le colgué. Sin despedirme, sin suavizarlo, sin darle otro minuto para embarrar más el asunto. ¡Qué exagerada! Te vas a arrepentir. La que debería arrepentirse eres tú, pero te falta fábrica. Minutos después. Después de cortar, hice lo único sensato que quedaba por hacer. Dejar rastro. Nada de conversaciones flotando, nada de yo no dije eso, nada de promesas de humo. Le mandé un mensaje de voz reclamando formalmente el dinero y le di 24 horas para devolverlo. Quería una respuesta clara, algo que no pudiera torcer luego. Y me respondió con otro audio, seco, fastidiado, sobrada, diciendo que no tenía tiempo para esto, que lo superara, que pagaría cuando lo tuviera. Ahí estaba, negro sobre blanco. O mejor dicho, veneno sobre audio. La prueba exacta de que no pensaba pagarme ya. Quizá ni pensaba pagarme nunca. Ya te dije que pagaré cuando pueda. Supéralo. Traducción, si cuela, te quedas esperando sentada. Y esa frase, supéralo, me terminó de barrer cualquier resto de pena que pudiera quedarme. Porque cuando alguien te debe tanto y te habla así, no te está pidiendo tiempo. Te está midiendo. Está tanteando si te va a poder seguir pisando sin consecuencias. En su cabeza, reclamar mi propio dinero era una molestia, un estorbo, un ruido inoportuno en la recta final de su boda. Pues bueno, si quería ruido, ahora sí iba a escuchar uno de verdad. Estás montando un escándalo por dinero. No, tú montaste una boda con dinero ajeno, yo solo encendí la luz. Esa misma tarde. Reuní todo, extractos bancarios, detalles de cada transferencia, recibos, los audios, cada fecha, cada mensaje, cada pequeña prueba de cómo me fue vaciando paso a paso mientras me vendía Mausa y amistad en cuotas. No discutí más, no la llamé otra vez, no intenté salvar nada. Me senté, ordené los documentos y empecé a ver la historia como realmente era. No una pelea emocional, sino un expediente. Una cadena de préstamos, promesas, evasivas y descaro. Yo no quería arruinarle nada, no quería convertirme en villana de telenovela, solo quería recuperar lo mío. Pero ella jugó con fuego demasiado tiempo, pensando que yo iba a seguir poniendo la otra mejilla y la otra tarjeta. Pues no. ¿De verdad vas a llevar esto tan lejos? No lo llevé yo, tú lo empujaste pago a pago. El novio de mi hermano es abogado y además somos buenos amigos. Lo contacté enseguida, le mandé todo. Se puso con los papeles al momento. La notificación legal va a entregarse mañana, domingo, el día de su cena familiar. No elegí la fecha por maldad. No me senté a frotarme las manos planeando arruinarle la semana. Pero tampoco voy a llorar si se le cae el teatro encima en el peor momento, porque yo no llevé una demanda a su puerta por capricho. Fue ella quien la fue construyendo, mentira a mentira, audio a audio, dólar a dólar. Y ahora, si le explota en la cara, que no venga con que no vio la mecha. Actualización 2. Domingo, justo antes de la cena familiar. Salió fatal para ella, exactamente como tenía que salir. Pagué extra para que la notificación legal se entregara en persona y en el peor segundo posible, justo antes de su cena familiar, mientras estaba sentada con una copa de vino y los suegros dentro de casa. Fui con el asistente de mi abogado, no por teatro, por cierre. Quería verla cuando por fin entendiera que esto ya no iba de audios, promesas ni cheques fantasma. Iba de deuda, pruebas y consecuencias. ¿Qué haces aquí? Cobrar, ya tocaba. Al abrir la puerta, debió creer que era alguna entrega de última hora, alguna tontería cara para su boda inflada. Pero me vio a mí, vio al hombre de traje con los papeles en la mano y se le fue la sangre de la cara.
cerró la puerta detrás de sí con un golpe seco y salió al porche. El asistente le puso los documentos delante. Ella los tomó, leyó y se quedó blanca. No blanca de sorpresa, blanca de pánico. ¿Qué mierda es esto? Tus decisiones, en papel. Sus padres salieron enseguida al verla descompuesta. Yo no abrí la boca. No hacía falta. Solo señalé la notificación. Su madre empezó a alterarse. Su padre intentó fingir control y nos llevó al porche delantero para hablar lejos de la puerta, como si mover el desastre 2 metros lo hiciera menos desastre. El asistente recogió la firma y se fue. Yo me quedé. Claro que me quedé. A ese nivel ya no era una discusión, era una autopsia. ¿Por qué la están demandando antes de la boda? Porque pedir y devolver no son lo mismo. Será una cantidad pequeña. Esto se arregla. Y ahí fue cuando le dije el monto. 15.500. Exactos. Nada de unos gastos. Nada de me ayudó un poco. 15.500. El rostro del padre se dobló. Lo repitió varias veces. Como si al oírlo de nuevo, la cifra fuera a encogerse sola. Mientras tanto, Emma seguía con su guión podrido. Que el cheque seguía retrasado, que no era para tanto, que ya lo iba a resolver. Pero esa excusa ya no flotaba en privado entre ella y yo. Ahora estaba cayendo delante de su familia y de sus suegros. Le debes 15.500. Tú has perdido la cabeza. No, hombre, la cabeza no, la vergüenza. No es para tanto. Lo iba a pagar. Iba, tu verbo favorito. El ruido empezó a atraer gente. De dentro empezaron a asomarse tías, tíos, familiares con la ceja arriba y el olfato activado. Y ahí se terminó de morir otra mentira, la de la boda íntima. Porque aquella cena familiar tenía más de 15 personas. O sea, no era una reunión mínima ni de lejos. Así que sí, ya estaba claro. Lo de solo familia había sido una coartada barata. Perdona, ¿no que todo iba a ser pequeñito? Sí, pequeñito como una feria. Una de las tías preguntó quién era yo y por qué Emma me debía tanto dinero. Y alguien soltó, casi en un susurro, que parecía que me había usado para financiar la boda. Esa frase cayó como una piedra, porque era exactamente eso. Yo ya tenía la secuencia entera cerrada en la cabeza. Dinero mío, gastos de boda, promesas vacías, cero intención de pagar, exclusión calculada. No era un malentendido, era un montaje. No hacía falta montar esto hoy. El dinero tampoco hacía falta hoy, pero bien que se lo llevaron. Entonces salió el prometido. Hasta ese momento él y los suegros miraban desde la ventana, pero al final salió, furioso, pidiendo una explicación. Le dijeron lo básico, que Emma me debía dinero, que había demanda, que el monto era enorme, y su reacción fue la única cuerda de toda esa escena. La miró directamente a ella y le hizo la pregunta que llevaba clavada en el aire desde el principio. Si te ayudó tanto, ¿por qué no la invitaste? Exacto, mira tú, el único con neuronas. No pensé que fuera tan importante. ¿No te pareció importante invitar a quien pagó media boda? Ahí lo tienes, lo dijo él, no yo. Esa respuesta de Emma fue lo más revelador de toda la noche. No lloró, no pidió perdón, no dijo que se equivocó. Dijo que no le pareció importante, o sea, lo admitió sin admitirlo. Para ella todo lo que hice y pagué servía mientras le fuera útil. Como persona, no. Como cartera, sí. Su prometido se quedó mirándola con esa mezcla de incredulidad y asco que ya no se puede disimular. Están haciendo un drama de nada. Nada. 15.500 de nada. A partir de ahí, todo se volvió una auditoría. Los padres empezaron a preguntar a dónde había ido el dinero que ellos también habían puesto. Y ahí empezó a salir la verdad por capas. Flores personalizadas, mejoras premium en el catering, un cuarteto de cuerdas en vivo, gastos extra por caprichos de última hora. El dinero que yo le di para la supuesta emergencia del organizador no había ido a salvar ningún desastre inevitable. No. Había ido a cubrir sus antojos. Ese fue el punto exacto donde todo terminó de encajar. No me había usado para apagar incendios, me había usado para alimentar su exceso. Nuestro dinero y el suyo se fueron en todo eso.
Sí, su sueño iba con cargos a otros. Era mi boda. Quería que saliera perfecta. Perfecta con bolsillo ajeno. Qué cómodo. Y ahí vi el motivo más probable por el que me dejó fuera. No porque la boda fuera pequeña, no porque no hubiera sitio, no porque yo no importara lo suficiente. Me dejó fuera porque yo sabía demasiado. Si me metía dentro de esa boda y veía el tamaño real del despilfarro, el cuento se le caía antes. Mantenerme fuera le permitía seguir cobrando favores y escondiendo cifras. No era una decisión emocional, era una maniobra. Estás inventando cosas para quedar bien. No hace falta inventar cuando tus facturas ya declararon. Yo puse un plazo. Les dije algo muy simple. Podían resolverlo como familia si querían, pero yo quería mi dinero en 24 horas, ni un día más. Ni después de la boda, ni cuando se calmara todo. 24 horas, porque si algo había aprendido ya, era que con Emma toda vaguedad se convertía en una excusa nueva. Por favor, danos más tiempo. Nos conoces desde niña. Y ella me conocía desde niña. Igual me clavó. Su madre me llevó aparte e intentó manipularme con nostalgia. Que si éramos como familia, que si por nuestro bien, que si la ayudara a pasar la boda primero. Luego el padre probó otra táctica y dijo que también asistiría a la boda, que yo era como una hija para ellos. ¡Qué oportuno! Me borran cuando pago y me adoptan cuando demando. No te vayas. También vendrás a la boda. Eres como de la familia. ¡Qué casualidad! La familia aparece cuando hay que devolver. Le dije que no quería asistir a ninguna boda a la que me estaban invitando solo porque ya tenían un problema legal respirándoles en la nuca. Y me fui, porque ya no estaban resolviendo nada. Solo estaban intentando recolocarme en el papel de chica comprensiva mientras protegían a la persona que me había vaciado el bolsillo. Me estás arruinando la vida. No, te la cobró tu presupuesto. Después de eso, siguió el interrogatorio sin mí. Más tarde me enteré de que, después de que me fui, sus padres y el prometido la sentaron y exigieron un desglose completo de los gastos. Y salió todo. La boda no estaba ni cerca de ser pequeña. Había gastado de más como loca. Los gastos urgentes eran caprichos. Las mejoras eran lujo. El dinero corría, pero no hacia necesidades reales, sino hacia adornar su fantasía. En otras palabras, mi plata no fue rescate, fue combustible. ¿Me estás diciendo que todo esto era por capricho? Bingo. Costó caro, pero bingo. Entonces vino la medida de seguridad. Mi abogado me sugirió solicitar una orden temporal para congelar sus cuentas hasta que el caso se resolviera, como precaución. Y tenía toda la lógica del mundo. Si seguía gastando así, luego podía plantarse con cara de santa y decir que ya no tenía nada con qué pagar. Así que lo hicimos. En cuanto se enteró, explotó. Me mandó mensajes llamándome de todo. Dijo que le estaba arruinando la vida. Que yo estaba celosa porque ella se casaba y yo seguía soltera. La típica basura de manual. Atacar, desviar, humillar, cualquier cosa menos asumir. Estás celosa. Eso es todo. Sí, claro, me moría por tu circo fiado. Sus padres también siguieron con su teatro emocional. ¿Cómo puedes hacer esto con tu amiga de infancia? Me lo soltaron como si reclamar mi propio dinero fuera una traición, pero vaciarme la cuenta no. Así que les devolví la pregunta correcta. ¿Cómo pudo hacerme esto ella a mí? Ahí se quedaron sin nada sólido que responder porque no tenían defensa. Solo presión. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu amiga de infancia? Fácil. Igual que ella a mí, pero con pruebas. Al día siguiente hubo reunión. El padre llamó a mi abogado para pedir un acuerdo fuera de la corte e insistió en programar una reunión inmediata. Fuimos. Estaban sus padres, Emma, mi abogado y yo. La tensión cortaba el aire. Emma entró furiosa, no avergonzada. Furiosa, como si el verdadero delito fuera haberla frenado. Hablaron de números, pagos, salida legal, recortes urgentes. Sus padres estaban indignados. El padre fue el más claro de todos. Vas a reducir el presupuesto ya mismo. Es la boda de mis sueños. No voy a rebajarla. No vas a arrastrar a esta familia a la ruina por una fiesta. Toma, te lo dijo tu propio equipo.
Ahí perdió el control del todo. Gritó que su gran día estaba siendo destruido y que todo era culpa mía. Pero ese berrinche ya no servía. Ya no estaba frente a una amiga a la que podía ablandar, sino frente a papeles, cifras, plazos y gente que por fin le estaba viendo la mano entera. Al final tuvieron que devolverme hasta el último centavo. Todo. Y además pagar una multa por acosarme después. Me arruinaste la boda. No, te cobré la fantasía. Después solo quedaba ver el derrumbe. Más tarde vi por Instagram cómo se iba desinflando todo. Cancelaron el cuarteto, bajaron el catering, recortaron todavía más la lista de invitados. Y Emma acabó usando otro vestido, no el diseñador carísimo que había comprado al principio. Clarísimo que sus padres la obligaron a devolverlo y a aterrizar de una vez. También me enteré por una amiga en común de que esto no era nuevo. Ya le había hecho cosas parecidas a otras amigas, olvidarse la cartera, prometer pagar la próxima vez, desaparecer cuando tocaba devolver. Por eso prácticamente ya no tenía amigas. A mí nunca me lo había hecho a ese nivel. Supongo que por eso pensó que conmigo podía dar el golpe grande. O sea que no fui la primera en olerme algo raro. No, solo fui la primera que le pasó factura. Al final su boda sí terminó siendo íntima. Padres y hermanos, nada de lujo, nada de gran despliegue, decoración mínima, comida recortada, servicios cancelados, caras largas. Exactamente la boda pequeña que tanto presumió. Solo que no por elección, sino por castigo. Y no voy a mentir, fue satisfactorio. No porque me fascine ver a alguien hundirse, sino porque por una vez no pudo pasar por encima de mí y seguir como si nada. Yo no le arruiné el cuento, solo le cobré la fantasía. Actualización 3, más de un año después. Pensé que no volvería a escribir sobre Emma. Para mí esa historia ya estaba cerrada. Dinero recuperado, demanda resuelta, boda reducida a cenizas decorativas. Fin. Pero lo que pasó hace poco con su matrimonio merece una última actualización, aunque solo sea para ponerle el broche final a este desastre. Así que aquí estoy, una vez más, abriendo el cajón donde guardé todo esto y sacando el expediente por última vez. Después de la boda. Emma sí tuvo luna de miel, eso hay que concedérselo. Solo que no en el lugar paradisíaco que llevaba meses describiendo mientras yo todavía la ayudaba con la planificación. Antes de que todo explotara, hablaba de pasar un par de semanas en Hawái, en una casa con vista al mar. Lo repetía con ese tono de quien ya se imagina viviendo dentro de una postal cara. Y sí, sonaba costoso, muy costoso. Tan costoso que viendo cómo se comportó conmigo en todo lo demás, no me habría sorprendido nada que tarde o temprano también hubiera intentado meterme la mano en el bolsillo para eso. Siempre piensas lo peor de mí. No, solo aprendí a Pero después de la demanda, ese plan se murió. Tuvo que haberlo cancelado, y lo que vino después ni siquiera parece un plan B. Llamarlo plan B sería hacerle un favor. Fue más bien el rincón más triste del abecedario. Porque no hubo Hawái, no hubo casa frente al mar, no hubo fotos luminosas de una terraza perfecta ni captions empalagosos sobre amor eterno. Según me enteré, la gran luna de miel terminó siendo en la casa de una tía en Ohio, una casa normal, corriente, sin vistas soñadas, sin lujo, sin nada que se pareciera a la fantasía que ella vendía cuando todavía actuaba como si el mundo entero estuviera obligado a financiarle el cuento. Lo más llamativo fue el silencio. Ni siquiera subió fotos a Instagram. Y eso, tratándose de Emma, ya dice muchísimo. Porque si hubiera tenido, aunque fuera una versión rebajada de lo que soñaba, lo habría exhibido. Un rincón bonito, una copa con hielo, una ventana bien encuadrada, cualquier migaja de glamour, la habría estirado hasta convertirla en contenido. Pero no subió nada, absolutamente nada. Y ese silencio me pareció casi más elocuente que cualquier imagen. No todo tiene que mostrarse. Sobre todo cuando no hay nada que presumir. Unos meses después. Y ahora viene la parte que sinceramente ya no sé si llamar irónica o simplemente inevitable. Emma está en medio de un divorcio.
Su matrimonio duró apenas unos meses, un puñado de meses y ya. Y siendo honesta, me sorprende incluso que haya aguantado tanto. Yo ya no entendía cómo logró casarse en primer lugar con todas las banderas rojas que tenía colgando encima desde antes de la boda. El despilfarro, las mentiras, la facilidad con la que usaba a los demás. Todo estaba ahí, a la vista, gigante, parpadeando. Aún así, no tengo todos los detalles. No sé exactamente qué pasó dentro de ese matrimonio, y no voy a inventarlo. No parece que el divorcio tenga relación directa con el dinero que me debía, ni con la forma en que me usó a mí, porque si eso hubiera sido suficiente para frenarlo, esa boda jamás habría ocurrido. Podría intentar enterarme más, claro. Podría incluso sugerirle un café para escuchar el desastre de su propia boca. Pero luego recuerdo quién es y se me pasa la curiosidad de golpe. Bastante tuve con financiarle una boda mutilada como para arriesgarme ahora a que me salga con que olvidó la cartera y que me transfiere luego. ¡Qué dramática eres! No, vacunada. Después apareció un dato más. Lo que sí pude averiguar después fue la razón del divorcio. Hubo una infidelidad, pero contra todo pronóstico, no fue Emma quien engañó. Fue su marido. Lo admito. Eso sí me sorprendió. Si me hubieran hecho apostar, yo habría puesto sin dudarlo mi dinero recién recuperado en que habría sido ella, o al menos que ella sería la causa directa del derrumbe. Pero no. Una vez más, la realidad decidió girar raro. También hay un detalle legal interesante. Su marido tenía acuerdo prenupcial, y no voy a fingir que sé exactamente qué papel jugó eso en el divorcio, porque no puedo probarlo. Pero no pude evitar pensar que quizá mi demanda tuvo algo que ver, aunque fuera de forma indirecta. Quizá ver de cerca cómo una mala decisión financiera así se convierte en papeles, en cifras, en consecuencias reales, hizo que alguien ahí se volviera bastante más cuidadoso con lo suyo. No lo sé. Es una posibilidad, nada más. Pero viendo todo lo anterior, tampoco suena descabellado. Te encanta creer que todo gira alrededor de ti. No, tranquila, tu ruina ya se movía sola. Y hasta aquí llega la última vuelta. Eso es todo lo que sé por ahora. La boda de sus sueños acabó recortada. La luna de miel soñada terminó en una casa prestada en Ohio. El matrimonio apenas sobrevivió unos meses. Y yo, esta vez, ni siquiera tuve que intervenir. La vida siguió su curso y le fue desmontando sola, pieza por pieza, todo lo que ella había intentado inflar con mentiras, apariencia y dinero ajeno. Al final consiguió casarse, sí, pero no consiguió sostener nada, ni el lujo, ni la fachada, ni el para siempre. Y la verdad, después de todo lo que hizo, hay algo casi elegante en eso. No fui yo quien escribió ese final. Yo solo estuve aquí para verlo cerrarse.